Inició octubre y ahora sí, es oficial. A comer hojaldras. Empieza octubre, empieza un tiempo muy místico. No solo para México, sino para el mundo entero. Así que vamos a hablar un poco más. Así que vámonos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este su podcast de confianza que entra por sus oídos, se guarda en su corazón y se queda en su cerebro. Hoy somos un gusano que estamos comiendo su cerebro. Porque la risa de Ana... ¿Qué tal, Diana? Aquí nada más bien, Neto, pues la risa fue porque qué paradójico y qué analogía haces hoy con ese gusano comiendo el cerebro. A Así, propósito de lo que hablaremos, ¿no? así es, Diana. Una semana más, $1 más, Diana. Y ya saben, detrás del vidrio, en los botones, niveles, desniveles, el buen maestro David, hoy haciéndola de Doctor Frankenstein. Sí, efectivamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por dejarnos llegar hasta sus oídos a través de estos archivos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Sí, bien lo dices, hoy reviviendo un muerto porque Sí. han de saber que nuestra compu murió por la patria. Entonces, hoy estamos probando esta parte del software libre y vamos como con la toma número 36. Esperemos que ya sea la definitiva. Dato curioso, la computadora murió por la patria en septiembre y en octubre la estamos reviviendo. Sí. Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Coincidencia? ¿Quién No sabe? sé. O destino. La historia se repite. Sí, sí, sí. Sí, ahora la computadora se llama Juan Escutia. Ándale, yo creo que sí. Porque murió por la patria. Sí, le dijeron, échale, ya vienen los gringos, tráete la bandera, pero vuélale. El caso es que, bueno, la estamos reviviendo y esperemos que sí quede... Sí, Sí. Y bueno, ya habrán podido notar que Neto hoy tiene una voz lija y amanecer, dijera por ahí un famoso locutor de radio. no, hombre. Entonces, vamos a procurar que este podcast tenga ese entorno tinte. místico y lúgubre. Aprovechando esa voz. Exactamente. Digo que espero que no sea consecuencia de algún posfestejo de fiestas patrias. No, todavía no. No, porque los festejos pues ya empezaron en septiembre y tienen que recorrerse todo hasta acabar con el año. Vamos a acabar nosotros. Aún así yo acabé con mi garganta. Bueno, aquí saludándolos. Y sí, la verdad es que justamente estamos haciendo analogías aquí de que si octubre reviviendo muertos y no sé qué. A raíz de que empezando octubre, diría Neto, es oficial, ya podemos comer Ya hojaldra, ya podemos comer pan de muerto. Sí. Que no está hecho con muerto, por favor, no. No. O sea, no, solo es No una... sabe a muerto. Solo es una alegoría, no es no es un ingrediente. Bueno, mira, si nos vamos a poner acá, dijera Estrictos. Neto, meternos en ese arte mística del chichiculebrismo, Sí. pues es que realmente el pan se hace con algo que ya está muerto, que es justamente la semilla del trigo, ¿no? O sea, ya la semilla murió, se tuvo que moler, pero justamente en esa molida pues viene otra vez la nueva vida, como un fénix, ¿no? Sí. Me recordó al cantito de la iglesia. Sí. Algo así. Yo hasta dije, ahorita, hermanos, el trigo tiene que morir para hacerse pan de muerto. Sí, así es. Pero es un ciclo y justamente vamos a hablar de esta parte. Sí, eso es algo que nadie lo dice, pero los veganos están matando más vegetales que nada en el mundo. Exactamente, sí. Sí. Entonces, la verdad es que hoy hablando justamente de estas celebraciones que empiezan De en muertos. octubre, o que bien ya estamos
iniciando, porque justo acabo de leer hace un momentito, ustedes no están para saberlo, pero me gusta estar ahí buscando información. Sí. En algunas regiones del Estado de México, las celebraciones de Día de Muertos se inician el 28 de septiembre, en algunos casos con la floración o la enfloración, por así decirlo, de los sepulcros con Ajá. cempasúchil, ¿no? Y justamente leía que Y no nos vayamos hasta lejos, ¿eh? Es aquí al norte de Toluca. sí, aquí al norte de Toluca, en los pueblos otomís, pero también en la región huasteca, leía que es cuando creen que se abren las puertas del Mictlán para que los muertos inicien ese peregrinaje a este mundo, En ¿no? mi familia así se decía, bueno, se dice que el 28, 29, El día de San 29. Miguel, el día de San Miguel, se abren las puertas del inframundo, del Mictlán, del más allá, para que hagan todo ese recorrido para que vengan a Día de Muertos, ¿no? Y conforme van llegando, o sea, es que unos corren más rápido que otros. Que no, que tiene todo el sentido porque si nos ponemos de otro lado, cuando alguien muere y que tiene que cruzar todo eso, se dice que no es un camino fácil, ¿no? Sí, Entonces, échatelo ahora, recórrelo de regreso. como los salmones. Exacto, sí, sí, Ajá, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, la verdad es que creo que tenemos a veces ideas ya muy cimentadas en torno a estas celebraciones de Día de Muertos y demás. Yo lo mencionaba ya en algún momento, ¿no? Nosotros tenemos la visión de Día de Muertos Centro de México. Sí, Y tenemos muy presente que en esta temporada de octubre tú vas a un centro comercial, a una tiendita, y te empiezas a encontrar con cosas alusivas a Día de Muertos o bien Halloween. correctamente, sí, Sí, y totalmente. que eso es algo que a mí no me late porque como que te están adelantando mucho, ¿no? Bueno, Digo, entiendo la parte mercadológica, sí, 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 ¿no? hay que vender. Pero, no, pero yo creo que también te están predisposicionando. Predisponiendo. Disponiendo. Sí, está bien. A que ya se viene lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, ¿no? Entonces ya no estás disfrutando el momento, el aquí y el ahora. O sea, bien lo dicen, ¿no? Ahorita ya es tiempo de comer hojaldras, pero ya hay lugares en donde las encuentras todo el año. Yo creo en mi muy particular punto de vista, y dijeron por ahí, en mi nada humilde opinión, que sí hay una temporalidad para sabores y olores, en este caso. Sí, sí, pero bueno, un poco jugándole al juez del diablo o al juez del muerto, pues sí es esta parte también de preparación, ¿no? O sea, también sí es el uno irse preparando y decir, pues también me gusta, a mí sí me gusta disfrutar mucho esta temporada porque es una gran comilona, comida muy tradicional, Sí. cosas muy tradicionales, ¿no? Y yo realmente, pues yo ya salgo con mi chocolate preparado acá, bien riquito, bien espumoso, para que si se me atraviesa una hojaldra, no le diga que no. Pero, exacto, pero digamos que también el tiempo, esta parte, bueno, hace poco, no están para saberlos, pero en una prueba grabada anteriormente, hablábamos de que justamente se cumple esta parte de la mitad del ciclo con este equinoccio de otoño, Así es. en Sí. donde dijeron un tío, el sol que está como que a la mitad, ¿no? En donde ya ahora los días van a empezar a tener menos horas de luz y las noches se van haciendo más largas, ¿no? Y decía al inicio, es un ciclo, es ahora el cierre de esta temporalidad y de este trabajo que se hizo con la siembra, con todo lo que es el cultivo de alimentos, y que decíamos hace rato que la parte de esta divina trinidad en estas latitudes de esos alimentos, que es el maíz, la calabaza y el frijol, ¿no? En donde Sí, ya pudiste recoger algunas flores de calabaza, ya hay algunos ya frutos que unas se pueden dar. El calabacitas, maíz ya no hay elotes, ahora ya se está madurando la semilla, y Ya el para que sea mazorca. Exacto, sí, y el frijol ya también se está secando para Ya no poderlo es ejote, recoger. ya va a ser frijol. ya. Entonces, sí es una época del año bastante peculiar y mística, justamente por eso, porque es un cierre de ciclo. Y en base a ese cierre de ciclo, pues también vienen muchas celebraciones
que decíamos hace poquito, que son consideradas paganas. Sí, estas Sí. ofrendaciones de lo trabajado, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Que decíamos de que en el hemisferio norte, principalmente, tomando en cuenta la temporalidad, termina la época de caza, de cosechas, o bien inicia, mejor dicho, la época de cosechas y termina toda la etapa Sí. de floración de árboles, plantas y demás, porque no solamente en el caso de la planta del maíz en México, ¿no? Sino también otros productos, ya lo decía David, el trigo, ¿no? Es del Europa prácticamente, o sea, entonces toda esta parte norte del hemisferio cierra ese ciclo, ¿no? De la Sí. época de, ¿cómo decirlo? De Del fertilidad cultivo. de la tierra, del cultivo, y viene la época de la cosecha, de recoger todos los frutos y demás, y bienvenidos a Metepec, Pueblo Mágico, con unos destellos al fondo, Exactamente. que nunca pueden faltar. Uy, no inventes, sí, cierto, cada vez es más común esto. Pero bueno, ok. Regresando al comentario, hacíamos referencia a toda esta parte de que es el cierre de ciclos, que llegamos a que si bien el equinoccio de primavera marca el inicio de los ciclos agrícolas, ahora el equinoccio de otoño marca el fin de los ciclos agrícolas, Sí. ¿no? Entonces, justamente hacíamos mención porque decíamos que pero esto ha permitido que a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas y demás, haya celebraciones en torno a. Sí, porque no solamente aquí en México festejamos a muertos, sino que hay miles de lugares. Ajá. Y no propiamente a lo mejor la celebración de muertos como tal, sino Sí. la relación que tiene, ¿no? Con la producción y demás. Y esto lo mencionábamos porque, como les dije, ¿no? Si bien es cierto, esta temporada es para los preparativos para el Día de Muertos, pero también alusivo al Halloween. Y que era lo que queríamos Sí. diferenciar en un primer momento, ¿no? Decían, bueno, pues el Halloween tiene sus antecedentes en las fiestas paganas de los pueblos celtas y todos estos pueblos Sí. que en algún momento fueron del Reino Unido, ¿no? Irlanda, culturas Inglaterra, nórdicas. estas culturas nórdicas y demás, donde al final de los temporales agrícolas y demás, pues hacían estas fiestas donde se disfrazaban con las pieles de los animales que habían cazado, y decíamos que justamente al abrirse puertas o portales, ellos creían en la existencia de seres sobrenaturales o bien espíritus que eran liberados. Sí. Y que para que estos espíritus no los poseyeran, pues ellos se disfrazaban para confundirlos. Que igual tenían no solamente era un día, sino también era una temporadita. Claro. Sí, no Sí. eran varios días que estaba este portal abierto y estos espíritus iban y venían y entonces podían hacer de las suyas, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, esto hace referencia a la relación que hay con el Halloween, porque de repente decíamos, no, pues a lo mejor tenemos una idea muy marcada, y yo se los decía, ¿no? Tenemos una idea muy marcada creada por Papi Hollywood, que nos Sí. dijo, así es el Halloween y así se celebra, Sí. y tales días es Halloween, ¿no? Ajá, y tal día es Tal día. Halloween. Ajá. Pero aparte, esta idea que nos ha llegado es en donde esta celebración tiene mucho que ver con la parte oscura, con la parte mística de la situación, ¿no? En donde se hace el uso de elementos de los imaginativos o de leyendas como o de incluso de la literatura, como son los vampiros, como son el hombre lobo, como son algunas leyendas, esta parte de los monstruos creados inclusive para estas celebraciones, ¿no? Sí. Y que del otro lado, del lado de México, tiene que ver mucho con el Día de Muertos, pero previo a esta parte del mestizaje, mucho con las celebraciones que se tenían en las culturas prehispánicas del ofrecimiento de lo cosechado, ¿no? Hacia, bueno, en parte a los dioses, no propiamente como la figura de deidad, pero sí como estos fenómenos que se mostraban como pues el agradecimiento a los temporales, como las lluvias, ¿no? Como los buenos tiempos, el que haya habido cosecha, y obviamente pues la preparación para poder pues afrontar ahorita lo que sería la parte o la temporada del invierno, ¿no? Así En es. donde hay Sí. ciertamente escasez de alimentos. Sí, y justamente en esta conjugación de prácticas, creencias y demás, es que se vinculan las tradiciones, ¿no? Les decía que se vinculan estas tradiciones porque, bueno,
vivimos muy cerquita de Estados Unidos, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Entonces, cuando ellos adquieren todas estas prácticas heredadas, pues nos las transmiten. Ahorita vamos a ver qué onda, cómo fue esa transmisión de estas prácticas, pero en realidad el Halloween tiene sus orígenes en estas fiestas paganas donde les decía, se disfrazaban para que los espíritus no los pudieran poseer porque Sí. era esta liberación, pero sobre todo de manera muy particular y en la cuestión de las brujas, porque como las brujas son esos seres, pues sí, místicos que se alimentan de la sangre de los niños. Entonces, Sí. para evitar que se robaran a los niños, porque los niños tienen un olor particular, los cubrían con excremento o con cosas que tenían que los hacían desagradables. ¿Más? No, o sea, Ah. que se vieran desagradables en el sentido de que no pudieran percibir su aroma porque Ay, olían ay, ay. a excremento de animal, ¿no? O sea, el que estuvieran sucios, de alguna manera Que se que se vieran, confundieran. ajá, que se confundieran y se vieran terroríficos. Y, Sí. y esto está también alimentado por esta parte de la literatura en donde hay muchos cuentos, muchas historias, en donde justamente el alimento de las brujas o de estos seres es justamente la sangre joven. sangre nueva. Ajá, exacto, donde pues, les va a dar pues belleza, larga vida y demás, ¿no? Y que, bueno, que esto se va sumando a donde muchos de estos rituales se tenían que hacer en ciertos lugares específicos, ciertas horas específicas o bajo ciertas condiciones, ¿no? Ya sea a la luz de la luna o al fin de algún ciclo y demás. Que también tiene que ver con esta parte, ¿no? Los ciclos lunares. Y ahorita volteamos, que este podcast lo estamos grabando primera semana de octubre, hay luna llena. Sí, una luna Pero preciosa. para finales de octubre, otra vez, habrá luna llena. Sí. Entonces es ese ciclo lunar, ¿no? También tiene que ver. Entonces, esto que yo les comenté de que si bañaban a los niños y demás con estos, pues, sí, con el excremento y todo para que fueran desagradables, esto no me lo inventé yo. Yo recuerdo perfecto que nos lo comentaba un maestro que daba clases de inglés, justamente porque en las escuelas ahora, pues, se busca celebrar esa parte bicultural, ¿no? O sea, sí el Halloween, pero también el Día de Muertos. Entonces, Sí. este profesor nos explicaba, mejor dicho, el origen del Halloween como esa tradición pagana que viene desde los pueblos celtas y demás, que se traslada a Estados Unidos, que se va transformando con el paso de los años, que coincide con algunas fiestas o más bien algunos rituales de estas creencias wiccas, que es sobre las brujas y demás. Entonces, bueno, ahí es donde está todo el empate de fechas. En el caso de México, y no en todo México, sino por regiones también incluso, se cree que del 29 de septiembre aprox al 28 de octubre, 28, 30, 31 hasta el 1 de noviembre, esto de esta peregrinación de los difuntos a, Sí. pues a estas tierras, ¿no? Por así hasta decirlo. tu casa. Hasta Tu su casa. casa. Y cabe mencionar, fíjate, ahorita que hablábamos de rituales, acabamos de pasar justamente el 29 de septiembre y viene esta tradición de la flor de pericón. Ajá, exacto, Sí. que hace rato yo les preguntaba que curiosamente la flor de pericón es amarilla, Ajá. ¿no? Y que Sí. también es uno de los colores junto con el anaranjado, que es de los que pueden ver los muertos o las almas que sí están cruzando, ¿no? Que es justamente esta creencia en donde ese color y esa flor pues va guiando el camino para que los espíritus, ánimas o como sea, puedan cruzar, ¿no? Y puedan llegar a estas... Que más bien el color relacionado naranja amarillo va con el cempasúchil. Ajá. Sí. Pero que, por ejemplo, esta flor de pericón que hoy conocemos tradicionalmente, o esta cruz, estaba leyendo justamente que es porque se tiene la creencia dentro de la tradición católica Sí. que en la madrugada del 29 de septiembre el diablo se libera del infierno Ujú. y hace desastres en los campos de cultivos. Sí. Aguas, porque los pueblos indígenas los pueblos prehispánicos creían que había que colocar flores de pericón ofrendando a una diosa que ahorita no recuerdo el nombre, para evitar la furia de Ejecatl. Ya. Ejecatl, el dios El del dios del viento. viento. Y si ustedes se dieron cuenta, los días previos al 29 de septiembre, Unos ¡qué aironazos! aironazos. Sí. ¿no? Entonces, para evitar que la Qué furia de fríos. Ejecatl dañara las cosechas,
se colocaban estas ofrendas de flor de pericón. Sí. Dato curioso, cuando se da este proceso de mestizaje, ¿no? Entonces ahora se dice que no es la furia de Hécatl, que es la furia del diablo que causa desastres en los cultivos, y entonces como San Miguel tiene Mira. que defendernos Sí. del diablo, se pone ahora no una flor, una cruz de pericón. De pericón. Cambia el simbolismo, sin embargo, es el mismo objetivo. Sí, mira, ya lo dice en un dicho, mira, el hombre pone, Dios dispone, llega el diablo, lo sopla y lo dispone. Entonces sí tiene razón. Y lo descompone, es cierto. Y fíjate, qué curioso, porque entonces te das cuenta que coinciden las fechas y los ciclos con que si es el diablo, que si es Hecatl, que si son los espíritus. Yo creo que en esta parte de la creencia, en donde, bueno, esta cosmovisión que se tenía en las culturas antiguas, en donde no es propiamente la personificación de una deidad como tal, o sea, como un dios, sino el darle un nombre y una representación a los fenómenos naturales que existían, ¿no? Entonces, por Sí. ejemplo, o sea, Tlaloc no era netamente un dios, un personaje de la lluvia, sino era toda la representación que hay en torno al fenómeno de la lluvia, Ah, ¿no? Por eso, inclusive en el rostro de Tlaloc está dibujada las serpientes representando este ciclo de la lluvia, ¿no? Alguna vez escuché que dije que, bueno, ¿por qué representan mucho el agua con las serpientes? Porque no hay agua que corre en línea recta. Todas las aguas serpentean. Sí, y además es curioso porque en las representaciones, en las tallas que hay en las piedras de lo que para los españoles fue o el dios de la lluvia, Sí. es realmente era la representación de este ciclo, o sea que sí le dieron esa personificación en cuanto a un rostro, pero vamos, era realmente la representación de este ciclo del agua y de este fenómeno de la lluvia. Entonces, al momento de poder ofrendar esta, pues era justamente el pedirle a ese fenómeno de la lluvia que fuera, obviamente que pues hubiera agua, pero que no hubiera agua en exceso también, ¿no? Ajá, Sí. o sea, que fuera el agua necesaria. Ajá. Sí, igual aquí. Y acá justamente, bueno, vamos a recordar que uno de los calendarios más usados pues, era las festividades de los meses, o bueno, de lo que se conoce como los meses mexicas, en donde eran meses de 20 días y cada 20 había una celebración, ¿no? Cada mes estaba dedicado a una celebración específica. Y se nos quedó la costumbre, caray. Exacto. Y bueno, en estas épocas, pues era justamente la parte de la celebración de las cosechas, de los sembrados, del ofrendar lo recibido, que inclusive en muchas comunidades actualmente es donde empiezan a hacer las ofrendas, ya sea en cuevas, ya sea en montañas, ya sea en centros ceremoniales propios de las etnias, en donde se dejan las semillas, se deja su chorrito de aguardiente, chinchol, pulque, lo que sea. O alguna otra bebida espirituosa. Exacto. Deténganse, por favor, deténganse. Porque es el agradecimiento a la tierra, Sí, ¿no? Que pudo o que permitió, a la tierra, a la deidad, Exacto. a los espíritus que sí, los rodean. que se diera eso, ¿no? Sí. Fíjense que yo tengo un tío es cazador justamente, y él nos comentaba que no sabe qué pasaba en ciertas zonas, pero que para ellos era muy importante el pedir permiso al cerro, al monte, a la selva donde iban a cazar, a pedir permiso a los guardianes del lugar o a la deidad que estuviera ahí Sí. para que les permitiera salir bien y llevarse algo, ¿no? Entonces, ¿cuál era la ofrenda? Y él decía, lo que tú quieras dar y lo que lleves, ¿no? Y muchos ofrecen, pues, lo que llevan, un chorrito de agua, un dulce, no sé, algo de comida y demás. Y él decía, y es mágico, dice, pero regresas bien, nadie se lastima y regresas con una presa, ¿no? Que es justamente en esta parte en donde, bien decíamos hace ratito, ya comienza la parte del invierno donde las presas van a escasear, ¿no? Donde lo que Sí. puedes cazar o lo que puedas encontrar lo vas a tener que aprovechar al máximo
porque también es prepararse para estos meses en donde va a haber una disminución en cuanto a los alimentos que puedas obtener. Y fíjate, acabas de decir algo que me hace pensar en que mucha gente atribuye también a lugares como los montes, los bosques, los cerros, fenómenos sobrenaturales, ¿no? Que dicen, es que nos espantó, es que nos pasó esto, es que nos pasó lo otro, ¿no? Sí, Y obviamente porque son lugares que hay que respetar. O sea, si tú vas a tomar algo de la tierra, pues respétalo, ofrécele algo, ¿no? sí. Entonces, estos lugares tienen, digámoslo así, sus mecanismos de defensa. Sí, sí, sí. Y de ahí, yo creo que también deriva muchas de las leyendas o de las historias que hay en torno a seres sobrenaturales, cuestiones, de Lugares miedo, ¿no? encantados. Lugares encantados, todo esto, que salen a relucir en esta temporada de octubre porque pues es esa parte mística, ¿no? Donde las noches empiezan a ser también ya más largas, oscurece más temprano, Y más rápido. más rápido, o sea, sí, o sea, ya en Sí, 10 porque minutos se oscureció. 5 o 10 minutos va a terminar por Sí, oscurecer. porque tú a partir de las 5:30 de la tarde ves cómo empieza a cambiar de color el cielo, cómo va por tonalidades. Sí, de repente ves pardito y te volteas para recoger una, no sé, algo. Te levantas, ah, caray, ya se hizo de noche. Exacto, ¿no? Entonces todos estos fenómenos naturales permiten también Sí. toda esta proliferación de ideas y creencias sobrenaturales y demás, y que se unen a las prácticas o a las tradiciones que tenemos en torno a estos finales de ciclo y dan como resultado pues celebraciones, tradiciones. Ujú. Por un lado, ya volvemos a lo mismo, la cuestión del Halloween, ¿no? Cómo viene de fiestas heredadas y cómo, ¿por qué el Halloween lo ven mal o así? Porque cuando se difunde esta idea cristiana, católica, Sí. pues se juzga el hecho de que sea pagano y que crean en seres sobrenaturales. Y entonces se empieza a Ah, inculcar, bueno. el mejor celebrar a todos los santos, recordar a todos tus difuntos, ¿no? Sí. Recordar que todos aquellos que ya murieron están llamados a la santidad y que entonces vamos a pedir por ellos un día al año para que no sea un día de solo un santo, sino de todos los santos, de todos los fieles difuntos, ¿no? Y Sí. entonces tratan de difundir eso, empieza a hacerse esa mezcla e incluso en algunos casos sí esa lucha de creencias. Sobre todo. Es que, por ejemplo, yo aquí lo veo muy polarizado el asunto. Sí. Por un lado tenemos a la religión judio-cristiana y sus derivados, en donde en esta época lo que van a promover es la celebración de la vida, ¿no? Como bien dice, pero aparte de la vida santa, ¿no? El hecho Sí. de que seas buen cristiano, buen católico, de que puedas llegar a esa santidad, ¿no? Y que si te mueres te vayas al cielo. Exactamente. Esa parte. Pero por otro lado está la parte de nuestras raíces en donde celebramos a la muerte. Ah, sí. En donde se ha convertido para muchos países y muchas otras culturas una representación de la cultura mexicana, la celebración a la muerte, ese culto a la muerte, en donde tú te puedes reír, puedes hacer fiesta, puedes celebrar la muerte, pero en ese sentido de recordar a la muerte, pero no a la muerte como tal, una personificación, sino a la muerte de un ser querido, ese fenómeno de decir si regresan a nosotros, si están conviviendo con nosotros, ¿no? También ese consuelo de decir de no murió, se fue a otro plano. Sí, Pero viene cada año. Pero viene cada Pero año. viene cada año. Entonces, Exacto. por un lado está esta dualidad aquí, ¿no? O sea, las raíces te dicen, sí, celebra la muerte, celebra esa parte del decir, ya recorrió ese camino de vida, ya recorrió ese camino al Mictlán, ya recorrió ese camino más allá, Sí. al cielo, al Valhalla, donde quiera, ¿no? Sí. Pero hay una época del año en donde puedes regresar acá y estar contigo, con la familia, ¿no? Sí, Entonces sí. es contrastante la parte festiva de las raíces con la parte festiva de la ideología religiosa que nos ha llegado, porque aparte aquí sí se mezclan esas dos en una sola celebración, ¿no? Aquí sí. Sí. Que a lo mejor en Estados Unidos, con esa tradición heredada, ¿no? En donde se hace homenaje y se hace fiesta y se hace esa celebración Alusión. a la parte oscura, ¿no? Ah, a la ya. parte del terror, a la parte
A lo peor de lo peor. Pues no Pues, lo peor de a lo los, peor, a los pero- miedos, a los Exacto. peores miedos. Exacto, a los miedos, a lo desconocido, a esa parte del terror inclusive. Sí. Porque efectivamente, o sea, este tiempo se presta para que salgan a relucir las historias de terror, pero en realidad yo creo que mucha gente su temor más grande es la muerte, Sí. ¿no? Entonces es Yo como sería que jugar. más bien, no sé si la muerte, porque creo que la muerte sería como un descanso, sino decir, me ocurrió esto, me estuvo por llevarme, dijera el abuelo, estuvo a punto de arrastrarme el diablo convertido en marrano Sí, y me dejó muy, muy golpeado. Y es más, de ese día, mira, ya no enderezo el brazo. Siento que es más temor a eso al decir, el diablo me mató. Ah, algo así, ¿no? O sea, a lo mejor relacionamos toda esta cuestión, volvemos, ¿no? De seres con nombre, con figura en particular hacia fenómenos o situaciones que vivimos, ¿no? Y de repente dices, híjole, no, se me hace que fue el diablo. Sí, no, y es que hasta cierto punto, bueno, hace poquito hablábamos también inclusive de esta cinta cinematográfica que refleja mucho aparte de ese México finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, 18, 19, bueno, por ahí, 18, 19. 18, 19, mejor dicho, en donde vemos a un México, la película es Macario, ¿no? En Sí. donde vemos a un México, dividido, ¿no? En estas clases sociales donde hay pobres y ricos y párale, no hay, sí, no hay no hay, más, no hay no hay más. pero que muestra esta parte de decir, donde decían, ¿no? Nosotros somos pobres, nuestros monstruos comen de lo que comemos nosotros, ¿no? Sí. En donde vemos que sí podemos encontrar ofrendas en donde se pueden mostrar cantidad de panes, ¿no? Unas chorro de velas, un montón de flor, fruta Un y guajolotote demás. ahí. Guajolotote. Sí, ¿no? Y podemos ver también ofrendas en donde es frijoles, tortillas y se acabó, Ah, sí. ¿no? Pero que al final de cuentas es lo que tú estás ofrendando, lo que tú estás dando. Y es ese respeto y ese recordar a tu difunto. Ajá. Y que digamos que en México el objetivo del Día de Muertos es ese, ¿no? Recordar a nuestros difuntos, convivir con ellos, poner como un bálsamo al alma, ¿no? De esas veces que a lo mejor, incluso yo lo veo así para cuando no has superado un duelo Sí. o cuando no has vivido tu duelo, el poder decir, está aquí, híjole, no sé. Sobre todo esa parte que dices, convivir con ellos porque tenemos ese sincretismo de decir, dejan la tumba, ¿no? Y a nosotros de chavillos nos decían eso, ¿no? ¿Por qué venimos a velar, mamá? Ah, es que venimos a cuidar sus tumbas. Porque ellos van Y a es que, cenar. fíjate, Y nosotros, es de ¿qué? que- ¿Se revuelven o Bueno, qué? y por ejemplo, hay zonas, digo, esto lo hablamos aquí en el centro, pero hay zonas en donde literal van y cenan con su difunto, ¿no? Sí, O sea, el guataque ajá. se hace en la tumba. En Misli, que llevan también ofrendas y están ahí prácticamente toda la noche. Sí. Sí, ¿no? Y ya sé, bueno. O el Santolo. El chantolo. El Chantolo, que también. Bueno, no sé Chantolo. cómo se diga, pero es así, ¿no? Es mi tono ahorita que traigo yo. Que es esa parte festiva, ¿no? En torno a la celebración de la muerte, en donde se permeaba la parte cultural y que se empieza a hacer toda una festividad con cantos, con sones específicos y con letras de cantos específicos para eso, ¿no? En donde está, que también tiene que ver con esa parte de las huastecas, en donde esta conjunción de creencias sigue viva, ¿no? Por un lado sí está la parte religiosa en donde sí vamos a Sí, celebrar vamos a los a- santos, pero también la parte festiva en donde celebramos a los muertos, a nuestros muertos. Claro, y volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor nosotros hablamos también de la experiencia que hemos tenido y yo me pregunto con las nuevas generaciones qué experiencias van a tener de estas celebraciones cuando han nacido en un mundo dual, ¿no? Donde por un lado en muchas escuelas hoy se celebra Halloween, pero también Día de Muertos. Lo mismo hay el concurso de disfraces que el concurso de ofrendas o calaveritas literarias, ¿no? O sea, Que eso ha quedado, a ver, no sé, en mi época de estudiante,
hace muy poquito. Sí, Sí, las escuelas sí fomentaban mucho el concurso de actividades, por ejemplo, las calaveras literarias, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esta cuestión de textos, ya sea en prosa o en rima, generalmente en rima, que tengan que ver con alusiones a estas festividades. Esta parte de los concursos de disfraces bien, ha sido mucho provocado por por muchas escuelas, ¿no? Que no, actualmente yo siento, por lo que he visto en las redes sociales y demás, que la parte de las catrinas, de las vestimentas de las catrinas y los catrines, ha ido como la humedad, se ha ido colando. Se ha ido penetrando Sí, poco a poco. Sí, porque yo creo que incluso si volteamos al resto del mundo donde se celebre Halloween, por así decirlo, o donde hagan Sí. fiestas de Halloween, no puede faltar un disfraz de una calaca, una catrina o un catrín. Sí. Sí. Entonces, por un lado, qué padre, ¿no? Por otro lado, sí, también me pongo a pensar esta parte de a nosotros, como nuestra generación, todavía nos tocó esa parte de los dos lados, ¿no? Muy marcada, o sea, estar la línea. estar bombardeados Sí. por las producciones cinematográficas Y en sobre torno todo, al Día de Muertos, en torno al Halloween, ¿no? y Pero sobre por otro todo la lado, línea estaba muy gruesa, sí, como para definir uno y otro, ¿no? sí, exacto. Porque decían, no, pues es que es Halloween. Pues eso se celebra ya. No, y fíjate No que aquí. ahorita creo que sí está un poquito Ajá. más dividido, por así decirlo, porque si ya bien vemos niñas pidiendo para su calaverita, ¿no? Ya no Halloween, sino para calaverita, que ya van disfrazados de catrines, de catrinas, ¿no? Y antes, por lo menos en mi época, pues era que el fantasma Gasparín, ¿no? Ah, Que era que el Chiqui Drácula, sí. que era que la momia, La brujita Bobapó. sí, toda o el hombre lobo, ¿no? Sí. Y ahora ya siento que esta cultura de rescatar las tradiciones mexicanas ha ido ganando terreno. Bueno, que tampoco romanticemos esa cuestión de decir rescatar las tradiciones mexicanas, porque ahorita a lo mejor lo vemos ya de decir, las catrinas, los catrines están ganando lugar, pero recordemos, y esto es un dato que me encontré hace ratito, ¿no? El Halloween como tal, que lo entendemos así, por ejemplo, con los disfraces, el de salir a pedir dulces y decir dulce o truco y toda esta cuestión, y asociado a calabazas y color naranja y negro, es una producción así de la mercadotecnia, Sí. ¿no? Es como el Santa Claus rojo, Ok. ¿no? Entonces, se encarga una industria, en este caso del cine, de proyectar una imagen de lo que es el Halloween, y entonces tú absorbes esa idea y dices, Halloween es esto, ¿no? Sí, la fiesta. La fiesta, el Pedir disfraz, dulces, ajá, disfraz y todo y eso. todo, ¿no? Pero todo esto empieza en la década de los 70s. O sea, ni siquiera estamos hablando que es una tradición de, hace 100 años, Empieza con el E.T. ¿no? Con todas estas películas Porque- que empezamos a ver justamente Porque donde... en E.T. sale, no lo identifican, no lo reconocen. Y esto es algo que refleja mucho Halloween, o el espíritu de Halloween, porque a E.T. no lo reconocen, que es un extraterrestre, porque empiezan que está disfrazado. Exacto, ¿no? Cuando sale con Elliot y los otros niños Sí, a pedir a dulces. pedir dulces. Ajá, justamente en la fiesta del Halloween. Y que Sí, se asocia, cierto. y que se asocia a todo esto, ¿no? A que tú te puedes disfrazar, tener otra personalidad y demás. Sí. Entonces, bueno, eso en la cuestión de la práctica del Halloween, los dulces y shalala, ¿no? Toda esa idea del disfraz y todas estas fiestas que ahora, pues, abundan Ujú. y que han sido muy satanizadas, ¿eh? O sea, sí, de verdad tengo que decirlo también que también hay mucha gente fanática religiosa que de repente dice, no, es que el Halloween es del diablo. O sea, pues, hay otras cosas peores, ¿no? Sí. Hay otras cosas peores. Hay otras Pero- cosas peores que son del diablo y no quiero decir nada. No, pero está esa parte de que Sí. no estigmaticemos y mejor veámoslo desde el punto de vista cultural, ¿no? Ok, va, Sí. deja que el chamaco vaya en Halloween, pero también enséñale a poner una ofrenda. Sí, dile, ¿sabes qué? Esto es Halloween
Y estos son sus términos. Sí, o también llévalo a que conozca otras prácticas y tradiciones en México de la celebración Ah. de Día de Muertos. Yo dije, lo vamos a llevar a un palo mayombe, no. Mira, No, al final ¿por de qué no? cuentas, México o el gobierno de México y de muchos estados ha hecho o le ha invertido en esta parte del turismo en cuanto a las tradiciones, ¿no? Sí. Entonces, el caso más sonado es a lo mejor la celebración del Día de Muertos en Pátzcuaro, Michoacán, ¿no? Sí. Entonces hace toda esta celebración en torno a las actividades productivas y económicas de la zona, el lago, la pesca, un poco de la siembra, y que al final de cuentas, siendo comunidades de origen indígena, está esta cosmovisión mezclada, ¿no? De tanto la religión Cristiana. cristiana con las tradiciones prehispánicas. Sí. Y que eso al final de cuentas se traduce ya en lo que ahora nosotros vemos como una tradición, ¿no? Sí. Que aquí cabe aclarar un punto bien importante. Esas tradiciones no se van a quedar así. O sea, No. van evolucionando, ¿no? Entonces van siendo alimentadas por fenómenos actuales. A lo Claro. mejor, Y ¿no? también están acostumbradas, o están sentenciadas a cambiar, a moverse un poco por todos los recursos que hay. Porque lo decíamos, es una ofrendación de lo que pues, se produjo. Ajá. Y entonces van a terminar por empezar a modificarse. Uno, ¿por qué? Porque o no tenemos lo que se acostumbraba, Ajá. o tenemos otras nuevas cosas, ¿no? Por Claro. ejemplo, Mira, por ejemplo, yo te recuerdo haciendo Ay. un análisis, espérense, un tío en esa época de la ofrenda, por X o por Y se le olvidó el pan, la hojaldra, ¿no? Para el muerto, ¿no? sí, Y entonces, pues uno de mis primos se le hizo fácil agarrar, hizo hotcakes, los apiló, les cortó tiritas y sus huesitos, y ahí estaba, ¿no? Tú dirías, y les puso mermelada de chabacano. ok. Bueno, para no desantonar con los Exacto. con los mexa. A lo mejor no es la hojaldra tradicional, pero para ellos en ese momento fue su pan de muerto, Sí, ¿no? mira, es tan cierto como para mí una hojaldra tiene que ser esa masa tradicional, pero sin embargo ya mucha gente le gusta la hojaldra que de las tiendas comerciales, todo eso, que soy sincero, para mí son como conchas disfrazadas de hojaldra, Ajá, grandotas, pero... grandotas, pero es la misma pasta de la concha. Para mí son eso, ¿no? Son ricas, sí, pero para mí que yo diga, un pan de muerto, tiene que ser así. Y cumplen su función, o sea, decíamos, cumplen esa función, cumplen ese parámetro, y es lo que decíamos, o sea, están sentenciadas a variarse o a cambiar por todo lo que tenemos a la mano o dejamos de tener, ¿no? Sí, y ojalá que nuestras tradiciones o nuestras celebraciones de Día de Muertos, nuestras nuevas generaciones, no entiendan solamente el Día de Muertos como lo que nos muestran en las películas, ¿no? Hablemos Sí. específicamente de Coco, que no piensen que es solamente eso, porque esa es una referencia, esa es una alusión al Día de Muertos. En México hay diferentes formas de celebrar, en México hay diferentes tradiciones, acciones y demás que nos hacen recordar a nuestros difuntos. Se vale vivir el Halloween, claro, se vale disfrazarse, claro. Sí. No hay que cerrarnos a nuevas prácticas, pero sí también ser muy conscientes de que no porque papá Disney dice que eso es el Día de Muertos, eso lo es no. en realidad, ¿no? También tenemos, por ejemplo, esta película del Libro de la Vida de Guillermo del Toro, donde trata de hacer una reflexión acerca de la importancia del Día de Muertos y por qué no olvidar nuestras tradiciones para no olvidar a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, también ahí hay que, de repente, a lo mejor, si somos de ponerle películas a los niños y demás, pues explicarles y también mostrarles un contexto real. Póngale Macario ya. Sí, póngale Macario y ya. Sí. Bueno, sí, mire, póngale Macario, Coco, lo que quiera, pero explíquele y enséñale para que las tradiciones se conserven. Sí. Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. creo Bueno, que sí. recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Notas con Sabor, El deleite al paladar de su boca. que este mes, obviamente, claro que sí, como de que no, tendremos deliciosas hojaldras y pan de muerto para que pueda probarlas, ¿sale? Entonces, búsquenos en nuestras redes y haga su Sí. pedido. Busquen las redes y vean nuestras nuevas publicaciones para que vea
lo que se está perdiendo por no comprarnos. Sí, porque también tenemos galletotas de Catrina cayendo Sí. en la mercadotecnia, caray, pero que vivan las tradiciones. Que vivan las tradiciones que nos dan dinero. Ni modo. Nos vemos. Adiós.